La oscuridad envolvía el bosque, cada crujido de las ramas sonaba como una amenaza, como si el mismo viento trajera consigo una advertencia mortal. Un grito desgarrador rompió el silencio de la noche, seguido de un susurro de garras contra la tierra húmeda. Alguien huía, pero no había dónde esconderse. Lucas corría sin mirar atrás. El miedo en sus ojos reflejaba una verdad amarga. Su cuerpo aún humano, aunque marcado por lo que había hecho, sentía la persecución más cerca con cada paso que daba. La respiración le ardía en el pecho, y su corazón, aunque aún latiendo, comenzaba a latir con el ritmo de algo más oscuro. Sabía lo que pasaba, lo sentía. No había vuelta atrás. La criatura detrás de él se acercaba más rápido. El hedor de la sangre se intensificaba en el aire, y con cada aliento sentía el peso de su propio destino. Un crujido a su derecha lo hizo girarse. La sombra avanzaba, como un eco de muerte. La amenaza era real, y su supervivencia pendía de un hilo tan delgado como la verdad que había tratado de ocultar durante tanto tiempo. Podría escapar de su destino, o la traición lo alcanzaría. La oscuridad no solo acechaba desde los árboles, sino que parecía haberse apoderado de todo a su alrededor. Lucas se detuvo brevemente, buscando una rendija en el muro de sombras que lo rodeaba. Su respiración era un eco de su creciente desesperación. Cada paso que había dado lo había alejado más de la seguridad. Pero ¿realmente había alguna seguridad para alguien como él? La criatura seguía ahí, cerca, casi tangible, y su sangre comenzaba a hervir con una necesidad que Lucas no deseaba, pero que no podía evitar. Lo que había comenzado como una caza se había convertido en una carrera mortal, y todo lo que él pensaba que sabía sobre su destino estaba a punto de desmoronarse. Un crujido a su izquierda lo hizo girarse de inmediato, su corazón acelerado. ¿Era otro de los suyos? ¿O algo mucho peor? El miedo lo envolvía, pero lo que más le aterraba era la idea de lo que encontraría al final de este sendero oscuro. La verdad siempre ha sido más peligrosa que la mentira, y en este bosque la verdad parecía perseguirlo. El silencio de la noche se volvió ensordecedor, como si el mundo hubiera detenido su respiración. Lucas sabía que la criatura no tardaría en atacarlo. La presión en su pecho era insoportable. El miedo se había convertido en una ola imparable que lo ahogaba. Él no quería convertirse en lo que la criatura representaba, pero esa necesidad creciente dentro de él lo atormentaba. Era como un deseo incontrolable. Entonces, como un susurro, una figura emergió de la niebla, tan fugaz como un sueño. ¿Era un amigo o un enemigo? Lucas no podía estar seguro, pero sabía que no tenía tiempo. La criatura estaba más cerca ahora. El aire, pesado de tensión, lo envolvía por completo. ¿Sería capaz de enfrentarse a lo que veía como su destino o la sombra lo consumiría antes de que pudiera escapar? Las preguntas giraban dentro de su cabeza sin respuesta, mientras el peligro se cernía cada vez más cerca cuando. El crujido de la hoja bajo sus pies era el único sonido que rompía el silencio. Pero Lucas ya no podía pensar en nada más que en lo que estaba por venir. La figura frente a él, esa sombra entre las sombras, parecía saberlo todo. Cada palabra que la figura decía era como un eco distante de algo olvidado, algo peligroso. Lucas trató de mantenerse firme, pero su voz tembló cuando preguntó: ¿qué quieres de mí? La respuesta nunca llegó en palabras, solo en una risa que resonaba en las entrañas de la tierra misma. La criatura, si es que eso realmente era, dio un paso adelante, y en su caminar, el aire mismo parecía vibrar. Las sombras alrededor de Lucas crecían,
casi como si el propio bosque hubiera comenzado a devorarlo. ¿Cómo podría enfrentar lo que no entendía? Las reglas de la supervivencia se desmoronaban a su alrededor, y en su lugar solo quedaba el deseo de huir, pero las piernas de Lucas no respondían. Un susurro cortante rompió el aire. «No puedes escapar», murmuró la figura, sus palabras arrastrándose como veneno. Lucas sintió que su corazón latía más rápido, y no fue por la carrera. La oscuridad a su alrededor parecía absorberlo. Su existencia misma parecía desvanecerse con cada palabra. Un sonido sordo, como el crujido de huesos bajo la presión, resonó a través del bosque, y Lucas entendió que estaba atrapado. ¿Sería este el fin? La última lección de un destino que nunca había querido. El miedo lo invadió por completo, pero no era solo miedo lo que sentía ahora. Era la agonía de saber que había perdido algo mucho más importante que su vida. En ese momento, algo en su interior se rompió, y las sombras parecieron tomar forma. Una única pregunta atravesó su mente. ¿Lo que sigue será peor que esto? Lucas corría sin detenerse, el viento golpeando su rostro, pero no podía alejarse de las sombras. El crujir de las ramas y el sonido de pisadas se acercaban más cerca que nunca. Cada paso lo llevaba al borde de su resistencia. La adrenalina lo empujaba, pero también la creciente sensación de que todo lo que había conocido se desmoronaba ante sus ojos. El temor lo recorría, y su mente solo podía pensar en una cosa: escapar. Pero ¿qué tan lejos podría ir antes de que la criatura lo alcanzara? La oscuridad a su alrededor se sentía viva, respirando con él, como si el bosque mismo estuviera participando en su huida. De repente, una sombra se movió en el rincón de su visión, y un grito rasgó el aire. Lucas giró rápidamente, el corazón acelerado, pero lo único que vio fue un susurro de movimiento. ¿Era un aliado o su mayor enemigo? Un sentimiento de desconfianza lo envolvió. No podía confiar en nadie ahora. La verdad que temía se acercaba, y las respuestas siempre estaban más allá de su alcance. Sin embargo, algo en su interior le decía que la respuesta estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. El silencio fue abrumador, como si el mundo hubiera dejado de girar por un instante. Lucas se detuvo y se apoyó en un árbol, la respiración entrecortada, tratando de calmar su mente agitada. Todo estaba oscuro, y el frío se sentía como un peso sobre sus hombros. ¿Qué haría ahora? La criatura lo había alcanzado, y aunque ya no podía escucharla, sabía que estaba cerca. Sus pensamientos se enredaban, buscando respuestas. Pero en ese momento de calma, no encontró ninguna. Un ruido suave hizo que se girara, su mano automáticamente buscando algo en su cintura, pero no era necesario. Un susurro suave como el viento le llegó al oído. La voz de alguien a su lado, apenas audible, le dijo: «No estás solo». Lucas parpadeó confundido, pero algo dentro de él comenzó a comprender. Algo había cambiado. La conexión era real, pero la traición lo acechaba aún más cerca. Punto. La sensación de que alguien más estaba cerca se intensificó. Una presencia, algo tan oscuro como el propio bosque, rodeaba a Lucas. «Nunca escaparás», resonó una voz grave en el aire, como un eco de una amenaza ya cumplida. Lucas giró, buscando el origen de la voz, pero lo único que vio fue la sombra que se estiraba frente a él. El aire se volvió pesado, y su respiración se hizo más difícil. ¿Quién era esa voz?
Un enemigo, sí, pero uno mucho más peligroso de lo que había imaginado. Un ser que parecía tener control sobre todo, como si el destino mismo estuviera a su favor. El miedo en Lucas creció aún más al comprender que la criatura no solo estaba cerca. La criatura estaba esperando el momento adecuado para atacar. «Eres mío», murmuró la voz, y un escalofrío recorrió la espina dorsal de Lucas. ¿Podría enfrentarse a esa fuerza que lo perseguía o quedaría atrapado en su red de sombras? De repente, una figura apareció ante Lucas. Era una presencia familiar, pero al mismo tiempo inquietante. El anciano de su clan, aquel que siempre había hablado en acertijos, ahora parecía más un espectro que un ser humano. El destino no se puede evitar, pero siempre puedes elegir cómo enfrentarlo, dijo el mentor, su voz baja y profunda. Lucas lo miró, buscando respuestas en sus ojos, pero lo que encontró fue más incertidumbre. ¿Realmente había una opción? Su mente se agitaba, recordando las lecciones que el anciano le había dado. Pero ahora las palabras parecían vacías. «Vas a tener que elegir, hijo», dijo el mentor, acercándose lentamente. La presión en su pecho aumentó y por un momento, Lucas deseó no haber sabido nada. El peso de la verdad lo aplastaba. «Y si eliges mal», continuó el anciano, «todo se perderá». Lucas miró hacia el bosque oscuro que lo rodeaba, preguntándose si aún había tiempo para hacer lo correcto. No. Lucas miró al anciano, las palabras del mentor resonando en su cabeza. Podía sentir el peso de la elección que debía hacer, pero el miedo lo mantenía anclado a su lugar. «Tienes que avanzar», dijo el anciano, sus palabras como un empujón invisible. Lucas apretó los puños, la rabia comenzando a mezclarse con la incertidumbre. El destino lo había alcanzado, y ahora debía enfrentarse a él. No importa lo que venga. «Tengo que decidir. Tengo que decidir», pensó. A pesar de la traición, a pesar del miedo, tenía que moverse. Y no podía hacer esto solo. Sin decir palabra, comenzó a caminar hacia el bosque, donde las sombras esperaban. Cada paso que daba lo acercaba más a la verdad y a lo que temía enfrentar. El peligro seguía acechando, pero algo dentro de él comenzaba a despertar. La decisión estaba tomada. Lucas sabía que no podía volver atrás. Todo parecía tranquilo. La noche envuelta en una calma extraña. Lucas miró hacia el horizonte. La figura de Elena, 20, femal, fair skin, dark hair, brown eyes, se perfilaba a lo lejos, acercándose lentamente hacia él. Su sonrisa era tranquilizadora, pero había algo en su mirada que no podía descifrar. El viento jugaba con su cabello, y el sonido de los árboles moviéndose daba la sensación de una paz que pronto se desmoronaría. Elena se detuvo frente a él, sus ojos buscando los de Lucas, pero había algo en sus gestos que no cuadraba. ¿Era realmente tan fácil dejar de huir? Lucas no sabía si podía confiar en ella. Cada palabra que salía de su boca parecía incompleta, como si algo más estuviera oculto. La pregunta que le rondaba la cabeza se hacía más fuerte. ¿Podía creerle? Elena extendió su mano hacia él, un gesto amable, pero Lucas no pudo evitar notar cómo su pulso se aceleraba al verla acercarse. Algo no estaba bien. Un sudor frío recorrió su espalda, y en ese momento supo que no podía bajar la guardia. Algo estaba a punto de cambiar. «Confío en ti», dijo Elena con una suavidad que hizo que Lucas vacilara, pero su voz tenía un temblor apenas perceptible. Lucas no pudo evitar preguntarse si había algo detrás de esas palabras.
algo más que lo que ella estaba dispuesta a decir. Se sentó a su lado. El silencio entre ellos pesado como una tormenta. La atmósfera estaba cargada, el calor del momento casi tangible. «Lo haré», susurró Lucas, aunque en su corazón algo le decía que las promesas en este mundo no significaban nada. Sin embargo, la cercanía de Elena lo hacía sentir que, por un breve momento, podía dejar atrás sus miedos. Pero la pequeña pausa en su voz, esa fracción de segundo donde no había respuesta, le mostró que las cosas no eran lo que parecían. Elena le sonrió, pero Lucas notó cómo sus ojos se deslizaban hacia un punto fuera de su alcance. Algo no estaba bien. ¿Sería él el último en saberlo? ¿Qué harías si fueras yo?, preguntó Lucas, su voz tensa, buscando algo que se pudiera aferrar, algo que le diera sentido a todo lo que había vivido hasta ahora. Elena se detuvo antes de responder. Sus labios se apretaron por un momento, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Tomaría lo que es mío», dijo con una calma inquietante. Las palabras parecían acertadas, pero algo en su tono no concordaba con su rostro. Lucas frunció el ceño, tratando de entender. «¿Lo que es tuyo? ¿Eso incluye a todos?», preguntó, incapaz de mantener la calma. Elena lo miró fijamente, un destello en sus ojos que nunca había visto antes. Algo en ella había cambiado. La conversación se volvió un juego peligroso, un tira y afloja entre dos personas que habían compartido secretos, pero que ahora parecían estar en lados opuestos. «Lo que es mío tiene un precio, Lucas», susurró Elena, y en sus palabras había una amenaza tan sutil que Lucas se sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Qué había perdido de vista? De repente, Elena se levantó y retrocedió, su rostro ahora completamente diferente. «No eres el único que tiene secretos», dijo, su voz baja pero cortante. Lucas la miró, sintiendo que el suelo bajo sus pies comenzaba a desmoronarse. Antes de que pudiera reaccionar, sintió el agudo dolor de algo afilado contra su cuello. «La verdad siempre duele», susurró Elena, y Lucas sintió el peso de la traición en cada palabra. El mundo se desvaneció a su alrededor, y lo único que pudo hacer fue mirar sus ojos, los mismos ojos que había confiado, pero que ahora solo mostraban frialdad. «Sabía que lo harías», dijo él, la rabia y el dolor mezclados en su voz, pero fue demasiado tarde. Elena lo empujó hacia atrás, dejándolo caer al suelo, y antes de que pudiera reaccionar, la oscuridad lo envolvió por completo. Lucas quedó tirado en el suelo, su cuerpo debilitado por la traición. El silencio era absoluto, solo interrumpido por su respiración pesada. Todo lo que había creído, todo lo que había luchado por mantener, se desmoronaba frente a él. ¿Cómo pudo haber sido tan ciego? Elena había jugado con él, manipulándolo, y ahora la verdad estaba desnuda. Sin embargo, algo en su interior comenzó a despertar, una furia que se construía lentamente. No podía dejar que esto quedara así. Se levantó con dificultad, sus manos temblorosas, pero su mirada era de pura determinación. La traición había marcado su alma, pero también había encendido una chispa. Ya no huiría, ya no sería una víctima. Se preparó para lo que vendría, sabiendo que el camino hacia la venganza no era fácil, pero sí necesario. «Lo pagarás, Elena», murmuró mientras comenzaba a caminar hacia la oscuridad. El silencio después de la tormenta era pesado, casi sofocante. Lucas caminaba solo, sus pasos resonando en el vacío. Había llegado al final de algo, pero aún no sabía qué. Todo a su alrededor parecía tranquilizado por un instante, pero su alma seguía en guerra. La traición de Elena se había grabado en su mente como una herida profunda,
y aún sentía el peso de sus palabras en su pecho. ¿Cómo podía haber sido tan ciego? ¿En qué momento había dejado de ver lo que estaba frente a él? Lucas respiró hondo, intentando ordenar sus pensamientos. Las pistas comenzaban a encajar, pero no toda la verdad había salido a la luz. Algo faltaba, algo crucial que cambiaría todo lo que pensaba que sabía. La niebla en su mente comenzaba a despejarse, y en el horizonte algo oscuro comenzaba a asomarse. Un solo pensamiento cruzó su mente. ¿Quién había sido realmente su enemigo todo este tiempo? La respuesta, aunque incierta, lo impulsó a avanzar. Algo grande estaba a punto de revelarse y no podía detenerse ahora. Las imágenes del pasado volvieron de repente, como fragmentos rotos de un sueño olvidado. Lucas recordó la primera vez que vio a Elena. Veintes, femal, fair skin, dark hair, brown eyes, su sonrisa cálida y su risa ligera. Todo parecía tan sencillo entonces, tan claro. No había mentiras, solo una conexión genuina. Pero mientras los recuerdos se desmoronaban, algo más oscuro surgió. Un encuentro que había olvidado. Una conversación con Elena que no coincidía con lo que él pensaba recordar. Los detalles no encajaban, y la confusión lo abrumaba. El viento le trajo el perfume de las flores del bosque, y de repente fue como si pudiera ver a través de todo. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero lo que descubría no era lo que esperaba. La traición no era solo de Elena. Había algo mucho más grande, mucho más siniestro detrás de todo esto, y la verdad era más desgarradora de lo que podía imaginar. El aire se cortó cuando Lucas miró a Elena, los ojos de ella ahora fríos y calculadores. «¿Sabías todo esto, verdad?», preguntó Lucas, su voz baja, tensa. Elena no respondió de inmediato, su mirada distante y vacía. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier palabra. «¿Por qué?», preguntó él, y la respuesta de Elena llegó como una revelación. «Porque todo esto es parte de un plan mayor», dijo sin emoción, como si fuera algo que ya no le importaba. Lucas la miró, el corazón destrozado por las palabras que salían de su boca. Lo que había sido su mayor esperanza, su mayor aliado, ahora se había convertido en la fuente de su desesperación. «¿Un plan mayor? ¿A qué te refieres?», preguntó, sintiendo que el suelo se desmoronaba debajo de él. Pero Elena ya no parecía estar allí, su mente perdida en otro lugar. El verdadero enemigo no era quien pensaba que era. La respuesta estaba justo frente a él, y no lo había visto hasta ahora. Elena finalmente habló, y sus palabras llegaron como un golpe directo al corazón de Lucas. «Todo esto siempre fue parte de una guerra mucho mayor», dijo, su voz calmada, casi tranquila, mientras Lucas apenas podía procesar lo que escuchaba. «Nosotros no somos los únicos que jugamos este juego. La verdadera guerra es entre aquellos que buscan el poder absoluto y los que están dispuestos a sacrificar todo por él». Lucas miró a Elena, sintiendo el peso de la verdad apretando su pecho. «¿Así que todo esto fue una mentira? ¿Yo fui solo una pieza en tu juego?», preguntó, la furia y el dolor desbordándose en su voz. Elena no se inmutó, sus ojos vacíos de remordimiento. «La mentira era necesaria para que veas la verdad. Y ahora, la verdad ya no puede ser ignorada». El choque emocional de las palabras de Elena fue devastador. Todo lo que Lucas había creído sobre la lealtad y la lucha por lo correcto se desmoronó. El verdadero enemigo no solo estaba dentro de su mundo, sino dentro de él mismo. Las palabras de Elena seguían resonando en la mente de Lucas, como un eco de algo irreparable. «Todo ha cambiado», pensó.
mientras miraba las sombras que lo rodeaban. Este es el momento. La verdad ya no puede ser ignorada. Lucas se quedó allí, en silencio, procesando lo que acababa de aprender. La traición no solo había sido de Helena. La verdadera mentira estaba en las decisiones que él mismo había tomado, en la fe que había depositado en un mundo que no era lo que parecía. Así que esto era la verdad todo el tiempo, murmuró, su voz quebrada pero resuelta. Un rastro de amargura permaneció en su pecho, pero algo dentro de él también comenzó a despertar. Ya no podía seguir siendo el mismo. La traición había destruido su confianza, pero la revelación también le había dado algo más. Una nueva dirección. Ahora, todo lo que queda es enfrentarlo, pensó, mientras comenzaba a caminar hacia la oscuridad del bosque, listo para lo que vendría. La lucha ya no era solo por sobrevivir. Ahora era por la redención. El aire estaba tenso, pesado, como si el mundo hubiera dejado de respirar. Lucas se encontraba de pie, frente a lo que había sido su enemigo, la persona en quien había confiado. Sus pasos resonaban en la oscuridad, cada uno más cercano que el anterior. Helena, 20, female, fair skin, dark hair, brown eyes, estaba allí, su figura silueteada por la luz tenue de la luna, esperando. Unos segundos de silencio eterno, hasta que Lucas rompió el mutismo. «Esto termina aquí», dijo, la voz grave y llena de ira. El viento soplaba con fuerza, como si el propio mundo estuviera deseando que algo cambiara. Cada músculo en su cuerpo estaba listo para el choque inminente. Helena no respondió, pero su mirada dijo más que cualquier palabra. El temor, el odio y la confusión se entrelazaban dentro de Lucas mientras se acercaba a ella. Sabía que no habría vuelta atrás. Este momento sería decisivo, y cualquiera que fuera el resultado, no cambiaría el hecho de que ya nada sería igual. «Sabía que lo harías», murmuró Helena, su voz suave, pero sus palabras cortaron el aire como un cuchillo. «Todo esto ha sido por una razón». Lucas la miró fijamente, su respiración pesada. «¿Y qué razón es esa?» La tensión crecía, los segundos se alargaban. Helena dio un paso adelante, su mirada fija en él. «Es el destino, Lucas, el destino que ninguno de los dos podemos evitar». Lucas no dijo nada. Solo lo miró, sintiendo cómo el odio y la confusión se apoderaban de él. Helena sonrió, pero era una sonrisa vacía, una que no llegaba a sus ojos. «Todo lo que has hecho, todo lo que has sufrido, era parte de esto». Lucas levantó las manos, como si quisiera apartar las palabras de su mente, pero las sombras entre ellos seguían creciendo, empujándolos a un enfrentamiento inevitable. Las palabras de Helena se desvanecieron en el aire, y en su lugar solo quedó el sonido de los latidos de su corazón. «¿Por qué?», susurró Lucas, el dolor y la furia ahogando su voz. «¿Por qué traicionarme, Helena? ¿Por qué hacerme parte de tu mentira?». Helena no respondió de inmediato. Sus ojos se deslizaban hacia el suelo, como si se estuviera tomando un momento para pensar. Luego, lentamente levantó la vista. «Porque no hay otro camino, Lucas. Alguien tenía que pagar el precio». Lucas sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La revelación fue como un golpe en el estómago. Helena se acercó a él, su rostro ahora serio y sombrío. «Y ese precio fue tú». Las palabras caían pesadas, pero lo que realmente le dolía a Lucas era ver en los ojos de Helena la indiferencia hacia su sufrimiento. En ese momento, se dio cuenta de que nada de lo que había creído era verdad. Helena había sido su peor enemigo todo el tiempo,
y la verdadera traición había comenzado mucho antes de lo que él pensaba. La furia de Lucas estalló de repente. Sin pensarlo, avanzó hacia Elena, su brazo levantándose para un golpe que nunca llegó a dar. «¡Todo ha sido una mentira!», gritó, la rabia transformándose en desesperación. Elena lo miró, su rostro impasible, sin miedo. «Lo que creías no era más que un juego, Lucas. El verdadero enemigo no está aquí, está en todas partes. Siempre lo estuvo». Lucas sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. El dolor en su pecho era más fuerte que cualquier golpe. «Todo lo que he hecho, todo por lo que he luchado, ¿y tú eres la causa?». Las palabras de Elena fueron como veneno, pero lo que más le dolió fue darse cuenta de que ella tenía razón. La guerra no era contra ella, la guerra era contra todo lo que él había creído. «Es hora de que entiendas la verdad», dijo Elena, y su voz, fría como el hielo, golpeó a Lucas más fuerte que cualquier puñetazo. El mundo a su alrededor parecía detenerse. Lucas quedó de pie, su cuerpo temblando, el dolor y la pérdida llenando su pecho. La rabia se desvaneció, reemplazada por una profunda tristeza. «Así que esto era la verdad todo el tiempo», murmuró, la voz rota. Elena lo miró por última vez antes de desaparecer entre las sombras, su figura desvaneciéndose como un eco. Lucas se quedó allí, solo, la neblina envolviéndolo, mientras la realidad de lo que había perdido lo golpeaba. Había caído en la trampa, pero ahora sabía lo que debía hacer. La lucha no era solo por sobrevivir, sino por encontrar algo en lo que creer. La traición había destrozado su mundo, pero en su corazón una nueva determinación comenzaba a arder. No sería el mismo, pero ahora tenía un propósito. «Voy a hacer que pagues por todo esto», dijo para sí mismo, mientras comenzaba a caminar hacia lo desconocido, listo para enfrentar lo que vendría. La quietud era total. Después de la tormenta, todo parecía detenido, como si el mundo mismo estuviera aguardando su aliento. Lucas permaneció inmóvil, sus ojos fijos en el horizonte, la luz del amanecer comenzando a filtrarse entre los árboles. El aire era fresco y cargado de un silencio abrumador, roto solo por el crujido lejano de ramas bajo el viento. Todo estaba más tranquilo, pero la paz solo acentuaba la verdad que había aprendido. La traición, las mentiras, las pérdidas, todo se había desvanecido, pero el peso de lo perdido no se podía ignorar. La huella de la guerra, interna y externa, marcaba su ser, y nada podía devolver lo que había sido arrebatado. En su pecho, el vacío persistía. Lucas cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. La luz del sol comenzaba a tocar su rostro, pero la oscuridad aún no lo había dejado ir. Todo lo que quedaba era la reflexión sobre lo que ya no estaba. Lo que se había perdido no se podía recuperar, y lo que quedaba ya no sería nunca lo mismo. En la quietud de la mañana, los recuerdos de aquellos que se habían ido comenzaban a atormentar su mente. Lucas se sentó sobre una roca, su vista perdida en el horizonte, mientras las voces de los ausentes resonaban en su memoria. Elena, 20, female, fair skin, dark hair, brown eyes, había sido la causa de su dolor, pero en esos momentos silenciosos, no podía dejar de pensar en lo que ella había significado para él. Las noches llenas de risas, las promesas compartidas bajo el cielo estrellado, todo eso se había desvanecido. ¿Dónde quedaba el amor cuando la verdad era tan cruel? El viento movía suavemente los árboles a su alrededor, trayendo consigo fragmentos de recuerdos, y cada uno de esos momentos de paz solo acentuaba la herida. Todo esto fue por nada, ¿verdad?, pensó,
mientras el sol seguía ascendiendo lentamente. La vida seguía adelante, pero para él todo había cambiado. La lucha ya no era solo contra Elena, ahora era contra él mismo. Un sonido suave lo sacó de su reflexión. Volvió la vista hacia la sombra entre los árboles, y allí estaba Elena, más débil que antes, casi etérea. «Te perdono», dijo Lucas, su voz quebrada pero cargada de sinceridad. Elena no dijo nada al principio, sus ojos mirando al suelo. Luego, con un suspiro, levantó la mirada. «No merezco tu perdón», murmuró, pero la suavidad de su tono indicaba arrepentimiento, algo que Lucas nunca había imaginado escuchar de ella. La figura de Elena era apenas visible, como una aparición, pero en ese momento, Lucas comprendió que el perdón no se trataba de absolver a otro, sino de liberarse uno mismo. «Ya es tarde para todo», pensó Lucas, pero incluso la sombra de lo que había sido ahora traía consigo una forma de paz. La oscuridad dentro de él comenzaba a disiparse poco a poco. La figura del mentor apareció en su mente, como una sombra reconociendo el peso de sus palabras. Las enseñanzas del pasado no solo eran lecciones de supervivencia, sino de aceptación. Todo lo que ocurre tiene un propósito, Lucas, había dicho su mentor, su voz retumbando en su memoria. Lucas ahora comprendía que la verdadera lección había sido sobre la resiliencia. El mentor siempre había hablado de encontrar paz, incluso cuando todo parecía perdido. Lucas sonrió levemente, un gesto débil pero lleno de comprensión. El pasado ya no podía cambiarse, pero lo que importaba era cómo elegía seguir adelante. En ese momento entendió lo que había aprendido. La muerte no era el fin, sino solo un paso hacia lo que venía después. «Ahora entiendo», murmuró, mientras una lágrima silenciosa caía por su mejilla. Lucas miró hacia el horizonte una última vez. El viaje que había comenzado en busca de venganza ahora lo llevaba a algo más grande, algo que no podría haber anticipado. La lucha ya no era solo por justicia, sino por la oportunidad de encontrar su propio camino. «La verdad ya está aquí», pensó Lucas, su voz interna fuerte, clara. Todo lo que había perdido, todo lo que había sufrido, ahora se sentía como un susurro distante. «Es hora de dejar ir», dijo, con una claridad que nunca había sentido antes. Las cicatrices del pasado no desaparecerían, pero ahora tenía el poder de decidir cómo vivir con ellas. Lucas dio un paso hacia adelante, hacia lo desconocido, pero con la fuerza que solo viene con la aceptación. La última mirada hacia el mundo que conoció antes de su caída fue tranquila, como si el viento le susurrara que estaba listo para lo que viniera. El silencio envolvía todo. Lucas se encontraba frente al mar observando el horizonte. El sol comenzaba a salir, pero no traía consuelo. Todo lo perdido no regresaba, pero algo nuevo estaba naciendo dentro de él. ¿Valió la pena?, pensó. La respuesta no llegó. Lucas comenzó a caminar, dejando atrás todo lo que conocía. Sus pasos eran firmes, aunque su corazón aún llevaba cicatrices. La paz no era algo que se encontrara, sino que se construía. «Es hora de avanzar», pensó mientras su sombra se desvanecía en la arena. Una carta antigua apareció en sus manos. Las palabras de Elena eran ahora solo un eco lejano. «Este fue el final de lo que comenzamos», le había dicho. Lucas no sintió dolor al leerlas, solo una comprensión tranquila. La lucha había terminado, pero la paz aún era un desafío. El mundo seguía su curso. Las personas a su alrededor caminaban, reían, vivían. Lucas observó con calma. El tiempo no se detenía, pero él lo había aceptado. «La vida sigue y yo también lo haré», pensó,
con una sonrisa que reflejaba lo aprendido. Frente a la ventana, Lucas observó el amanecer. «La paz está dentro de mí ahora», susurró. Ya no era el mismo, pero algo en su corazón le decía que la verdad finalmente lo había liberado. El camino por delante era incierto, pero él estaba listo.